buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo de conexión. ¿Cómo estás, Peter? Súper bien, Mieli. Esperamos que ustedes estén muy bien, en serio que hayan tenido una excelente semana, que haya sido de bendición y que tanto como nosotros también hayan recibido palabras sobreabundantes, ¿cierto, Eli? Amén. Tuvimos buena semana, semana, siempre esperamos que llegue este día porque es un momento agradable para nosotros, donde tenemos tranquilidad, donde aprendemos de nosotros mismos, de ustedes. Bueno. Recibir la palabra de Dios es algo espectacular. Entonces, miramos diferentes puntos de vista. Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece si vamos de una vez con la del domingo? ¿De una? Fue la del pastor David. Claro que sí. Las características de un buen siervo 2. Parte 2 y la segunda parte. Entonces, él retomaba con que siempre está dispuesto para recibir el Espíritu Santo. Siempre está ahí pendiente. Entonces, de tantas características que él dio, porque fueron demasiadas características, sabemos que para ser un buen siervo de Dios tenemos que en serio. Entonces, ya, Peter, ya, iniciando. Entonces sabemos que en serio debemos de cumplir todos los requisitos que Dios nos demanda, ¿cierto? Sí. Uno de esos es, tenemos que ser apartados del mal. Así es. Ese es uno muy importante. Porque es que sería ilógico que yo vaya a las calles y diga, yo soy un siervo de Dios, pero entonces mientras estoy robando estoy diciendo soy un siervo de Dios. O mientras digo una mentira, estoy diciendo soy un siervo de Dios. Entonces es ilógico, ¿cierto? Eso es algo importante que mencionaba el pastor, y era que un siervo de Dios siempre busca dar un buen testimonio. Totalmente, porque por ahí también entramos a las personas. Sí, no solo para de pronto, que me va a ver el hermano, no. Un buen testimonio para poder traer a más almas para los pies de Cristo, que por medio de nuestro ejemplo, pues ellos sigan en los caminos, y por eso no solo evangelizando con las palabras, sino también con los hechos, con nuestras acciones y nuestro comportamiento. Eso es algo súper importante, porque qué mejor que dar buen testimonio, porque yo he visto muchas personas que, digamos, por el mal testimonio dicen, ve al cristiano, y ahí no obedecemos ni siquiera las leyes, pues mucho menos a Dios, que no lo vemos. Como que venga, pero en las iglesias están diciendo esto, no salgan y todo esto, y lo ven a uno saliendo, entonces no se está poniendo en práctica la obediencia. La obediencia, exacto. Algo que me impactó a mí, que pena, ya te interrumpo, Eli. Algo que me impactó a mí es el pedirle continuamente a Dios sabiduría. Que Él nos enseñe su palabra, que Él nos enseñe todo, o sea, pedirle a Él primero antes que todo. Amén. Eso fue lo que a mí me tocó más, lo que me impactó de ese día. Pedir continuamente al Señor sabiduría, que nos dé entendimiento para las cosas de Él. Eso es algo. Que hagamos las cosas, pues, como conforme al corazón de Dios, claro, y no como nos parezca. Sí, es algo genial, porque ahí cuando nosotros pedimos ese entendimiento, entonces es porque nosotros de verdad queremos aprender de las cosas de Él. Es porque en serio queremos que Él nos diga y nos explique bien, digamos, su palabra. O que Él nos enseñe y Él nos tome para que esa oración sea más ferviente. Entonces a eso, digamos, eso fue lo que a mí me gustó y me impactó más. Amén. Y otro también fue que va obteniendo el corazón de pastor. ¿Y cómo? Porque pues ellos tienen que orar por las ovejas, ellos deben de estar pendientes por las ovejas, llamarlos, sentir ese dolor que está pasando. No solo eso le compete al pastor, no, sino va teniendo ese corazón de pastor, porque son, pues, el pastor también es un siervo, claro. Un siervo, y pues la idea es siempre buscar, pues, que el hermano esté bien, que si de pronto está mal, nosotros tenemos que ser un apoyo y no ser de pronto otra piedra para que él caiga, para que se desanime, sino que sientan como ese acompañamiento. Sí, así es. Entonces, él nos decía que puede que, o sea, no todos tenemos el llamado a pastor, ¿no? O sea, digamos, puede que tú no lo tengas, yo no lo tenga, ¿cierto? Pero es muy diferente de tener el llamado a pastor a tener un corazón de pastor, porque un corazón de pastor, digamos, ya podemos llevarlo en el modo de que es un corazón amoroso, es un corazón apacible, un corazón que se deja escuchar, que se deja hablar, que se preocupa por las ovejas, porque recuerden que las ovejas no son del pastor David, no son del pastor Martín, las ovejas son de nuestro pastor, de pastores, nuestro Rey de Reyes. Por eso Jesús le decía a Pedro, ¿cierto? Pedro, ¿me amas? Y él que decía, que sí. Apacienta mis ovejas.
Entonces es porque él es, o sea, esas ovejas, todos nosotros somos ovejas de él, ¿sí ven? Entonces nosotros tenemos que tener un corazón para apacentar las ovejas de nuestro Padre Celestial. Independientemente del llamamiento que tengamos. Claro que sí, entonces... buenos siervos. Sí. Ya digamos, si tú tienes el llamado a pastor, qué genial, qué maravilloso, ¿cierto? Ya es diferente también, porque Dios ya también va a procesar un corazón para ya ser un pastor como tal, ¿cierto? Sí. Hablé mucho. Y ahora vamos a hablar, pues ese fue el resumen del día domingo. Sí, ya saben que si se lo perdieron, pues pueden ingresar a la página de Inco San Francisco por YouTube y ver el servicio desde la alabanza, adoración, para que no se lo pierdan y para que alimenten ese espíritu. Luego seguimos el día martes con la predicación de la servidora Marisol Guerrero. Ella nos hablaba de la oración de Nehemías. Sí, la oración sobre Jerusalén. Ajá. De este siervo que no solo, pues el pueblo, él está triste también porque pues el pueblo no tenía sus fallas, estaban pecando y esta persona no oró o no de pronto los señaló, los juzgó, sino él sintió como ese llamamiento, un buen siervo, un buen ejemplo del siervo. Él oró por ese pueblo y pidió por ese pueblo para que pues el Señor tuviera pues misericordia de ellos. Claro, y mira que algo importante es que nosotros nos cansamos, oramos 2 días, 3 días y ya, no vemos respuesta, no, ya no, pues no, ya no respondió y nosotros ya caemos ahí como que desistimos de esa oración. Cuando no debería de ser así, nosotros debemos de ser constantes, ¿cierto? Y él decía pues que no oró por él mismo, sino oró por el pueblo. Y era persistente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a orar. Por eso dice orar los unos por los otros. Claro. Y nosotros somos tan egoístas que solo nosotros y por mí, y que me dé y traiga. Ni siquiera a veces tomamos el tiempo de primero agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ni siquiera le agradecemos por un día más de vida, por tener nuestros familiares en el momento sanos, vivos, porque estamos disfrutando de un momento de familia. A veces ni siquiera para eso nosotros somos agradecidos. Así es. Ni siquiera oramos de verdad por las personas, de pronto por sus necesidades, sino solo mis intereses personales. Ya. Sí, nosotros siempre nos fijamos en nosotros mismos, pero ¿y entonces en dónde queda lo que Dios nos manda? ¿Dónde queda el amor por los demás? ¿Dónde queda lo que Dios nos dice que debemos de amar al prójimo como nos ama? O sea, así como nos amamos nosotros mismos, debemos de amarlos a ellos. Pero nosotros decimos, sí, yo amo al pastor David. Pero entonces si el pastor David, digamos, cometió un error contra nosotros, digamos, no obviamente, entonces ya no lo amamos. Porque así somos nosotros y nosotros tenemos que aprender que cometa errores o no cometa errores, debemos de amarlo porque eso es lo que Dios nos demanda a nosotros. Amén, así es. Y algo importante, pues yo como tomo nota, decía también que si estamos en pecado, hace división para que la oración llegue a Dios. Nosotros tenemos que ponernos a cuentas, ir mejorando esas cosas que no le agradan a Dios. Dice pues que el único santo era nuestro Señor Jesucristo. Del resto hasta Job, que fue un buen siervo, claro, y que era perfecto a los ojos de Dios. Perfecto es diferente a que de pronto no cometa pecados, porque como decía, solo Jesús no cometió ningún pecado. Entonces intentar ser como Job, que a pesar de todas las dificultades, él siguió adelante y buscaba siempre él siempre oraba por sus hijos si estaban cometiendo de pronto alguna falta, siempre ofrecía sacrificios a Dios para que Dios pues perdonara eso, y eso es un buen ejemplo para nosotros. No somos perfectos, pero tenemos que ir a Dios para que Él pues nos ayude a mejorar esas cosas. Y no sé qué más. Claro, entonces de esa historia de Job es algo muy excelente, en serio, ¿cierto? Porque vemos que él, a pesar de tanta dificultad, vemos que a pesar de tantas cosas que le sucedieron, Dios lo permitía porque él se sentía y él sabía que él no le iba a fallar. Porque él como decía, ¿cierto? Es que no hay nadie como mi siervo Job, así decía. Entonces ahí podemos darnos cuenta que él pasó por dificultades, pasó por pruebas, de todo. Pero aunque él caía y en su pensamiento llegaban como, porque ese es un campo de batalla tenaz, ¿cierto? Entonces, aunque el enemigo también atacaba por ahí, que no, Dios lo dejó solo, vea que esto, vea que lo otro, él aún así se arrodillaba
y clamaba a Dios. Decía, gracias, Padre. No sabe, o sea, hay versículos donde él dice, no sé por qué me pasa esto a mí, ¿sí? Pero entonces él no renegaba contra Dios, pero es que yo te he dado todo a ti y yo no sé por qué me haces esto. No, decía, no sé por qué me pasa esto, pero levantaba sus manos y agradecía. No renegaba, agradecía. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Siempre ir a Dios. Sí, Él nos totalmente. responde. Y eso fue lo que hizo Nehemías, que fue el personaje principal, sí, del que habló la hermana Marisol. Muchas gracias por esa palabra. Sí, ella es muy usada. Y pues luego seguimos con el servicio compartido el día jueves, que nos habló nuestro pastor principal, nuestro pastor Alfonso Rodríguez. Claro que sí. Papito, te amamos. Mucho te extrañamos. Y saludos también a todas esas personas del Palacio del Rey, que siempre están mirando también Tiempo de Conexión, la mamá de mi cuñis, que Dios me la bendiga mucho, la hermana Luz Dari, a mi cuñis y a todos allá. Sí. Pablito, lo queremos mucho. Los queremos a todos. Claro que sí. Entonces, él nos hablaba pues de... nacer de nuevo, ¿no? Sí, entonces, y también, bueno, tú vas a hablar de... Bueno, entonces pues sabemos que, y hemos escuchado varias veces todo este tema de que es necesario nacer de nuevo. Es necesario, porque es necesario, ¿cierto? Es que viene la hora feliz, nos van a traer acá un sí. Por eso estaba así como mirando a Peter. ¡Ay! Nuestra pastora María, que nos trae un tintico. Muchas gracias. ¿Quieres darles un saludito? Claro, quiero aprovechar esa oportunidad de que he participado en este día, de saludar a todos los hermanitos. Mi Señor me les bendiga, les conceda los deseos de su corazón, y saludo a la iglesia Ginny Baguel, Palacio del Rey, los saludo a todos, los amo, los llevo en mi corazón, y también aquí a la iglesia Casa de Oración. Adelante, hermanos, adelante, no vayan a desmayar, sino sigan adelante, porque al final nos espera un gran galardón. Los amo mucho. Amén. Prosigan, hermanos. Y bueno, entonces seguimos. Así, entonces, como decía, hemos dicho muchas veces, hemos hablado, el pastor ha tocado el tema de... No sé si nos... que ya se va a despedir de esta pastora. Nos trajo un tinto. Tita, muchas gracias, Dios me la bendiga. Muchas gracias. Entonces, bueno, sí, este tema, hasta los niños también lo han hecho, ¿cierto? Es necesario nacer nuevamente. Vemos entonces cómo el pastor nos explicaba, incluso yo también quedaba con dudas, llegaba un momento como que nacer de nuevamente, pero pues sí, o sea, cómo lo hacemos bien, o sea, de una manera perfecta, porque sabemos que es en espíritu, es bautizándonos, ¿cierto? En agua y en espíritu. Pero entonces mi tío Alfonso nos explicaba y nos decía, y ahí fue donde yo entendí totalmente cuando él decía, después de que nacemos nuevamente en el espíritu y en agua, Dios nos va a usar. Ese fue el punto para mí. Dios es donde el Espíritu Santo se va a empezar a mover en nosotros de una forma sorprendente. Pero nosotros nos tenemos que dejar usar. Claro que sí. Porque a veces el Señor nos quiere usar, pero nosotros somos necios y no nos dejamos usar. Y vemos ahí el Señor cómo usó a mi papi, al pastor, para... Estamos con el tinto, para que pues, le hablara a muchas personas, para que predicara los milagros que hizo a través de él, y ojalá nosotros aprendamos también a llevar esa mies a muchas personas, esa palabra, porque hay muchas personas que lo necesitan. Por eso ahí es donde va que demos, así sea, si nos da miedo hablarle a alguien, pues demos un buen testimonio por lo menos. Claro. Si se nos dificulta nosotros de pronto decirle, mire, el Señor te ama, puede hacer grandes cosas en tu vida, puede haber un cambio, puedes renacer de nuevo. Pues si nos da pena eso, pues por lo menos nosotros con nuestro ejemplo, con la manera en que hablamos, cómo nos socializamos, qué escribimos en nuestras redes, porque todo eso está siendo visto por las demás personas, y ahí es donde nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Claro que sí. Recuerden que el testimonio de nosotros habla mucho de nosotros mismos en sí, porque si yo doy un buen testimonio, la gente va a decir, uy, vea a Dios, vea que es verdad, uy, vea que sí, vea que esa persona era así y ahora vea que ya cambió, y la vez pasada yo le di eso a ver si era verdad, y sí, vea porque no lo hizo y no lo aceptó, y eso es dar un buen testimonio. Pero qué malo sería donde yo fuera y empezara a predicar y todo ese tema,
y donde todos me vean haciendo malas cosas, como que van a decir, no, re mentiroso, porque aparte de todo mentiroso, porque si yo voy y digo, digamos yo les digo a ustedes, hermanos, vea, estamos en pandemia, lo hemos dicho, ¿cierto? Estamos en pandemia, no salgamos, por favor, porque estamos en un pico alto, incluso el pastor Martín, la pastora Fabiola, la pastora Azul y el pastor David nos ha dicho, tengamos cuidado, no salgamos, o sea, si vamos a salir que sea por en serio, porque sea por fuerza mayor, no porque queramos o por salir a divertirnos, ¿cierto? Entonces debemos de, que si yo les digo a ustedes, vengan, no salgan, si salimos que es algo por fuerza mayor y ya no más, ¿sí? Porque Dios va a entender que es por fuerza mayor. Dice que para todo hay tiempo. Obvio, sí, va a llegar el tiempo donde ya podemos salir todos a disfrutar, al parque, a donde sea, no importa. Pero si nosotros decimos eso y nos ven en la calle, por ahí jugando o paseando, o sea, ¿qué van a decir? O sea, nos dicen no salgan, pero Él sí lo hace. Qué mal testimonio, ¿cierto? Entonces, lo importante, dar buen testimonio y cuidarnos en este tiempo. Y luego seguimos ya con las cápsulas. Ay, Dios mío. Ay. Y iniciamos pues con la mía. Claro que sí, el lunes. Y era sobre todo las ofrendas que damos a Dios. Ush, hablaba entonces de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel, que a Dios le agradó más la de Abel. Pero sobre todo es la manera en que lo hacemos, la disposición, nuestro corazón, ese amor para dar una buena ofrenda. Muchas veces nosotros creemos que porque es más grande una ofrenda que la otra, que porque esta, no sé, ante los ojos de nosotros sea muchísimo mejor, de pronto a Dios le va a agradar más. Y no, al Señor le gusta más en la manera, o sea, como esa, ¿cómo se dice? Como la... que sea del corazón, que sea que nazca en serio, sí. En serio, que uno lo sienta. Y que muchas veces a uno le cuesta. Esas ofrendas que son las más difíciles, que a uno le cuesta, pero sí, que se hace con mucho amor, esas ofrendas son las que más agradan a Dios. A veces no tiene que ser la multitud, la grandeza o el valor, sino ya es el amor para con lo que nos nace para hacerlo. Entonces, esa claro era que más sí, que toda la cápsula del día lunes. Y eso es muy importante, porque así como la ofrenda, el servirle a Dios también es una ofrenda, también se podría considerar como una ofrenda, ¿cierto? Porque el servirle a Él con un corazón dispuesto, en serio que agrada mucho al Señor. Y cómo tú sirves a Dios, con desagrado, con agrado, o a veces sí o a veces no, porque también tenemos que porque ay, el pastor me puso a hacer eso. No, claro, la idea es que le nazca. Si de pronto usted hay un momento que no quiere hacer algo, es preferible que le diga, miren, yo no lo quiero hacer, no lo puedo hacer, pero que sea sincero. Igual, porque digamos, usted puede hacer algo, pero si no lo hace con el corazón, pues no está haciendo nada, la verdad. Claro, una vez escuché que un pastor dijo: si ustedes van a ofrendar, yo quiero que ustedes lo hagan con todo su corazón. Pero si ustedes no están dispuestos para entregar una ofrenda con su corazón, no lo hagan, porque es una ofrenda perdida. Y así es. Y que hay tiene mucha lógica todo esto. Si yo ofrendo porque me toca, si yo ofrendo porque, qué fastidio, si yo no ofrendo después van a decir, ay, vea, tal no ofrendó. Ay, y si ofrendemos así, con desagrado, no vamos exacto, no vamos a recoger nada. En cambio, si nosotros ofrendemos y sembramos con nuestro corazón, crean que la cosecha y empezamos a recoger todo eso, sobreabundante, porque Dios va a enviar. Dios multiplica. Sí, Dios totalmente. multiplica, sobre todo cuando las cosas se hacen con amor y se hacen de la mejor manera para Él. Claro. Eso es. Y el día miércoles fue la cápsula de la bebé, Heidi. Heidi. De la bebé grande. Yo digo bebé. Sí. De Heidi. Bueno. Y ella nos hablaba del amor cubrirá multitud de pecados. Sí, ella hablaba, eso es muy importante. Porque bueno, entonces ella nos dice que tener un corazón dispuesto. Ay, no, ese fue el tuyo, ¿cierto? No, bueno, ya me enredé. Espere porque ya me enredé, sí. A tener entre vosotros ferviente amores. Sí, entonces podemos verlo por varios lados, ¿cierto? Nosotros tenemos entre nosotros pues ferviente amor, pero también recordemos que Dios es amor. O sea, entonces no es que ay, no, yo lo amo a Él y porque lo amo a Él porque es Él. No, pero recordemos que si yo lo amo a Él es porque Dios está en Él y así, en todo este tema, en ella. Ay, es que Él. Entonces esa es una base muy importante que nos hablaba. Y bueno, algo que decía era que preciso, pues el enemigo
hace que hayan contiendas, que hayan peleas, sí, totalmente. Todas estas divisiones en los hogares, en las familias, porque a veces quiere como afectar esa parte fundamental en los hogares, el amor. Entonces, el amor siempre, como decía al principio, cubrirá multitud de pecados, y Peter ya terminó con el tinto. Y no me mire el mío. A mí no me gusta tanto el tinto. Ay, sí, claro. Entonces, bueno, esa era la cápsula del día miércoles de Heidi. Claro que sí. Que era importante sobre el amor. Entonces no se dejen estresar, hay momentos difíciles, pero pues Dios para eso nos da amor, para que tengamos paciencia, para que nos amemos los unos a los otros. Hay momentos que son difíciles y más encerrados, pero pídanle a Dios paciencia. Claro, y ella decía ante todo, porque bueno, no ella decía, sino en la Biblia dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, ante todo. ¿Sí ven? Entonces, digamos, llega el momento en que ustedes van a discutir, recuerden esto, ante todo, ferviente amor, ante todo. Y si vemos esa palabra ante todo, es ponerlo antes que cualquier cosa. Pero entonces ustedes dirán, pero sí, hay que poner antes que cualquier cosa a Dios. Pero recordemos que el Dios amor es Dios. Amor. Sí, exacto. Entonces todo coincide, ¿cierto? De una forma espectacular. Porque Dios es perfecto. Sí, y Dios luego terminamos el día viernes con la cápsula del servidor Peter. Dios mío, sí. Entonces, no teman. Sí, no, debemos de no temer, solamente creer. ¿Qué tan difícil es creer? Dios nos ha dado tantas cosas a nosotros y nosotros aún así tememos. Jesús en ese momento escuchaba como todos, como que tenían miedo, tenía ese temor. Entonces cuando él vio todo eso, ahí fue cuando él procedió a decirles, no teman, crean solamente, ¿cierto? Sí, es muy importante. Nosotros tenemos que tener esa certeza de que Dios está con nosotros. Hay momentos de dificultad, como lo decimos en ocasiones, y hay momentos en que ya tiramos la toalla, pero sabemos que tenemos que ir pues a Dios. Dios es el que nos va a recompensar, Dios es el que está con nosotros. Nosotros lo abandonamos a Él o lo dejamos por darle la espalda, por hacer muchas cosas, pero Él sí está constantemente con nosotros. Eso es algo que tenemos que aprender. Él no nos deja ni nos desampara. Y como ya yo dije un día, es culpa de nosotros que siempre le damos la espalda. Sí, como yo dije un día, y pues puede que suene un poco duro, pero es la verdad. Recordemos de que Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Entonces, ténganlo muy claro. Que obvio, nosotros vamos a ser vasijas que Dios va a usar para los demás, ¿sí? Pero recordemos que si... que Él puede usar a otra persona. Sí, totalmente. Si nosotros no nos dejamos usar, igual Él va a usar a otra persona. Dios ya conoce todo, Dios ya conoce los corazones, sabe quién le va a servir, quién no le va a servir. Y pues nosotros es un privilegio servirle porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano y porque nos espera una corona, como lo decía nuestra pastora. Claro que sí. Entonces, qué mejor, ¿cierto? Uh-huh. Toca con toda para adelante. Pues, sigan firmes. Pues acá terminamos ya el resumen de la semana. Pero entonces, antes de todo, no se pierdan esos devocionales que son de bendición. Están todos los servidores de la iglesia, los líderes cada día. Tienen una palabra de bendición con la respectiva canción, adoración, alabanza. Sí. Y para que ustedes sigan ahí en la brecha y pues las cápsulas que ya conocen los horarios, no sé qué. Claro que sí. Entonces pues, pues yo quería decirles que... yo quería decirles que recordemos que estamos en un momento cada vez más complicado de esta pandemia. Por favor, obedezcamos a nuestros pastores, obedezcamos al presidente porque él es uno de los que dice no salgan. Si no tienen necesidad de salir, no salgan. O sea, el querer salir no es una necesidad. Si me hago entender, entonces no salgamos, obedezcamos, que sea por fuerza mayor nada más, de resto no más. Recordemos que eso es lo que el enemigo quiere, que ay no, usted está aburrido, salga porque vea que fastidio todo el tiempo en la casa. El enemigo pone en nuestra mente cosas así para que nosotros desobedezcamos y salgamos. Pero que no hacían antes, ahora sí. Claro. Entonces tengámoslo presente, actuemos de la mejor forma, en serio seamos diligentes, ¿cierto? En todo este tema porque es mejor no tentar a Dios. Uh-huh. Bueno. Y eso era todo. Claro. Entonces no se pierdan los servicios, como le decimos, las cápsulas, gracias a Dios hoy
pudimos estar acá nosotros. Una feliz tarde, esperamos que tengan también una bendecida semana la que viene y que no se pierdan esos devocionales, no se pierdan esas cápsulas. Hay palabra que puede edificar su vida, hay palabra que puede llegar a su corazón y puede ser tomada y también para que dé testimonio a los demás. De pronto claro, si tiene alguna falla, alguna palabra le puede tocar para que empiece a tener unos cambios. Así es. Y pues no siendo más, entonces pues vamos a despedirnos. Eso. Y antes que todo otra vez Peter no quiere terminar. Acá en la parte de abajito dejamos el número de WhatsApp para que ustedes sean contactándonos si necesitan oración, por cualquier tipo de cosa. Entonces ustedes nos contactan y nosotros estaremos muy pendientes de cada uno de ustedes porque hay que estar pendiente de las ovejas. Entonces y orar los unos por los otros. Claro, si usted siente carga por orar por algún otro hermanito, hágalo también. De una. Si necesita que oren por usted, también está en el servicio el día martes por Google Meet, donde pueden hacer las peticiones. Así y nosotros orar los unos por los otros. Y ya vamos a finalizar con una pequeña oración. Que Dios los bendiga mucho. Así es. Entonces, Padre, te damos gracias, Rey de Reyes, por este momento agradable nuevamente, Dios, que nos permites tener, porque estar aquí sentados, Padre, frente a la cámara para que todos nuestros amados hermanos nos vean, es un privilegio, Padre amado. Te damos gracias por esta oportunidad tan grande, Rey. Te pedimos tú seas bendiciéndolos sobreabundantemente, Padre. Tú seas dándoles entendimiento a ellos y a nosotros, Padre, para poder entender todo lo que tú nos quieres decir, para poder entender, Padre, que tu palabra es lo mejor, Padre, que seguir tus caminos es lo mejor, Rey. Te damos gracias, Señor Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer las obras que tú quieres que hagamos, que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Rompe y quebranta toda voluntad de nosotros, Padre, porque nosotros queremos hacer tu voluntad y no la nuestra, Dios mío. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, Rey de Reyes. Amén y amén. Espero que continúen teniendo una feliz tarde. Nos vemos dentro de 8 días en Tiempo de Conexión. Que Dios nos los bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Chao.